13:39. La audiencia de apelación planteada por el pastor Jonathan Carrillo, procesado por la desaparición de Juliana Campoverde, se difirió para el próximo 13 de marzo. Inicialmente estaba prevista para el jueves 27 de febrero del 2020. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Elizabeth Rodríguez, ella es madre de Juliana Campoverde. Elizabeth, siempre es un gusto contar con usted. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí sigo indignada porque el Estado no me da acceso a la justicia, a la verdad, y sobre todo no me entrega a mí. ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Cuál fue el motivo para diferir esta audiencia? Bueno, es lamentable, es indignante que sigan burlándose de mi dolor, que sigan burlándose del dolor de la familia, que a última hora, el día 26, nos envíen una notificación que se suspende la audiencia porque las juezas han salido de vacaciones y también una de ellas ha tenido licencia. ¿Y les avisan médica la tarde anterior? Exactamente, eso es una burla para nosotros, eso es una total revictimización para mí como madre y para toda la familia. Sigo más indignada que antes todavía porque, bueno, no es tampoco de sorprenderse porque todos estos 2.786 días ha sido también por la lucha incansable que hemos tenido. No es porque ellos nos han hecho un favor ni porque ellos tampoco han querido sentenciar a Jonathan Carrillo, sino que, o sea, ha sido su tenacidad y de la familia que ha estado detrás del tema. Exactamente, pero... Y eso pasa en la mayoría de los casos. Si la familia no está ahí, pues la justicia al parecer se queda indolente del dolor de tantos y tantos desaparecidos que hay en este país. Cada día es increíble. En las redes sociales nos aparece un nuevo desaparecido, una niña que se pierde, una mujer que desaparece, un hombre que no vuelve a casa. Es doloroso, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? Es muy doloroso al ver que, sobre todo, que el Estado no nos da oídos a ninguna petición que se le ha hecho, que el Estado haga caso omiso a nuestras peticiones y sus entes encargados de hacer justicia no hagan absolutamente nada por encontrarlos, nada por buscar a nuestros familiares. Es injusto e inhumano también, porque ya no aguantamos nosotros como familiares tanta indolencia de parte de las autoridades, de los fiscales, de los agentes, de los jueces. Ahora para mí es muy doloroso, es muy triste y muy indignante, me imagino. Indignante. Elizabeth, la diligencia se fijó porque las partes procesales, es decir, tanto su familia, usted, su abogado representante, como el abogado representante del pastor que está detenido por la desaparición de Juliana, apelaron a la sentencia en primera instancia del Tribunal de Garantías Penales que condenó justamente a Jonathan Carrillo, que es el pastor, a 25 años de prisión. La defensa del pastor alega por su parte que no se demostró la culpabilidad. Dijeron que como no se encontraron los restos de Juliana, pues el pastor no es culpable. Por eso ellos han apelado a la sentencia. ¿Cuál es su visión sobre esa apelación? A ver, no creo que sean tan descarados. Discúlpeme la palabra, que vengan y digan que es inocente ahora, después de que claras evidencias existieron. Por algo está sentenciado por 25 años. No es que los jueces le hayan sentenciado porque no es culpable, es culpable. Se encontró muchas pruebas, muchas evidencias, en especial el chip del teléfono de mi hija que se había tenido, que desde su celular envió ese mensaje, el último mensaje. Y otra cosa más, que él mismo con su misma boca confesó que ha lanzado el cuerpo de mi hija en el sector de Bellavista, al norte de Quito, y que Juliana murió en sus manos. Entonces, ¿de qué más? O sea, ¿qué ahora quieren decir? ¿Qué quiere darse de inocente cuando él es totalmente culpable del secuestro extorsivo con fines de muerte de mi hija Juliana?
Elizabeth, la fiscal que siguió el caso planteó que los restos que se encontraron donde el pastor había indicado que había botado el cuerpo de Juliana fueron 3 tipos de huesos humanos, ¿no? De 3 personas, al parecer, diferentes. Dijo la fiscal que uno de estos restos humanos, era de la edad aproximada de Juliana y además más o menos tenían el tiempo en que Juliana había desaparecido, pero no pudieron sacar el ADN de esos huesos. Sin embargo, de los otros sí se pudo sacar el ADN, pero no eran compatibles con los de con Juliana. ¿Usted cree que esos son restos de Juliana o no? A ver, el hecho de que hayan existido restos humanos, eso mismo ya le da culpabilidad a Jonathan Carrillo para que esté sentenciado. Así no sean los restos de mi hija, él tiene que pagar por esos restos también, porque eso significa que no es un asesino en serie. Y el Estado tiene que hacerse responsable del acto cometido, porque no es posible que después de 7 años, 7 meses, todavía guarden silencio y sean cómplices más bien de estos actos crueles que Jonathan Carrillo ha cometido con mi hija, y sin que me deje en total impunidad al no tenerla. Entonces yo creo que más bien él tiene que también ser investigado por esos restos encontrados en ese lugar. Estuvo hace pocos días el hermano del pastor Jonathan Carrillo, estuvo acá con su abogada y nos contó que justamente el día antes de la audiencia estuvo aquí en entrevista y nos dijo que él iba a emprender acciones de demanda justamente porque había sido vandalizada la iglesia Oasis de Esperanza, la infraestructura en donde funcionaba la iglesia Oasis de Esperanza, justamente de la familia del pastor y de la familia del pastor, que todos son pastores en esa familia, pues trabajaban en esta iglesia, que tanto la antigua como la ahora, porque tuvieron que cerrarla y ponerse otra nueva, había sido vandalizada y que por eso van ellos a poner una demanda. Me gustaría saber su opinión respecto a esto, pero antes sí quisiera que escuchemos las declaraciones justamente del hermano de Jonathan Carrillo, Alex Carrillo. Bueno, pues hemos sido nosotros víctimas desde hace 7 años, víctimas de persecución, de odio, de intimidación, justamente rayando las paredes, rompiendo los ventanales de la iglesia Oasis de Esperanza, la cual nosotros salimos del local justamente por respeto y también justamente para tener cuidado justamente de estas amenazas y de esta intimidación. ¿Sí? Nosotros nos reunimos en otro lugar justamente porque la ley... O sea, el edificio que fue atacado o vandalizado en los últimos meses y que incluso hoy en la mañana amaneció, tú me contabas, destruida, pues es la iglesia donde iba Juliana Campoverde y también donde tu hermano Jonathan era quien trabajaba ahí como pastor evangélico. Exactamente, la anterior iglesia. Pero ahí ya no funcionan como hablamos iglesia. del edificio anterior, exactamente. Ahí ya no funciona la iglesia. Ya. Esas eran las declaraciones justamente de Alex Carrillo, hermano de Jonathan Carrillo, el pastor acusado y sentenciado a 25 años de prisión por la desaparición de Juliana Campoverde. Van a emprender demandas por haber vandalizado la iglesia, tanto la antigua como a la que se mudaron. ¿Qué opina respecto a esas declaraciones? Bueno, yo puedo decir que debe haber gente indignada que va a hacer estas situaciones. Y tampoco tenían que esperar que les vayan a poner flores o que les vayan a dejar más dinero, ¿no? Sino, ellos se quejan porque les rompen los ventanales, ellos se quejan porque les rompen las puertas o porque les van a poner afiches. Y ellos acabaron con la vida de mi hija. O sea, ellos se quejan por esas simplezas que la gente les haya hecho. No es posible. A mí me duele tanto que todavía tengan de venir a poner la denuncia y de decir que son agredidos, que son perseguidos por 7 años. ¿Y por qué no nos dicen dónde está Juliana? ¿Por qué no nos entregan a mi hija Juliana?
Yo eso lo puedo decir. ¿Y por qué todavía los dirigentes de las iglesias evangélicas siguen siendo cómplices por guardar silencio? ¿Cómo están siendo cómplices? Por guardar silencio, y no les exigen que nos digan dónde está mi hija Juliana. ¿Usted cree que todos los pastores del sistema de iglesias evangélicas conocían de dónde estaba Juliana? Sí, a ver, los dirigentes, en especial el cuerpo de pastores de Quito, que ellos mismos le otorgaron un supuesto sigilo de confesión a Jonathan Carrillo. Pero eso me parece raro. Para que la gente se ubique en contexto, vale la pena aclararlo. Se supone que el pastor Jonathan, culpable de la desaparición de Juliana, dijo que Juliana había ido a buscarlo cuando ella ya había sido declarada desaparecida. Y él dice que no le dijo a la policía porque pues estaba bajo el secreto de confesión. Así es, ¿no es cierto? Exactamente. Pero yo entiendo, sáqueme usted de la duda, entiendo que el secreto de confesión es solo para la Iglesia Católica, no para la Iglesia Evangélica. Exactamente. Pero sin embargo, a ver, les dijo a la fiscalía que él no podía dar declaraciones porque supuestamente Julia le ha pedido un sigilo de confesión. Pero cuando llegó el caso a la doctora Mayra Soria, ella investigó si es que realmente las iglesias cristianas evangélicas tenían ese supuesto sigilo de confesión, y totalmente eso nunca existió. Ellos solo guardan el sigilo de confesión a las iglesias católicas. Pero sin embargo, el presidente del cuerpo de pastores de Quito le otorga un sigilo de confesión a Jonathan Carrillo, le otorga el presidente de las iglesias. Y se le otorga después de esa declaración. Claro, le otorga y está dentro en el expediente ese sigilo de confesión. Y también el cuerpo de pastores, el presidente de las iglesias cuadrangulares evangélicas, donde es asociada a la iglesia Oasis Esperanza, también le otorga un sigilo, muchos dirigentes de tantas iglesias le otorgan certificados de honorabilidad. Entonces, ¿de qué Dios están hablando? O sea, que ellos sí pueden cometer actos tan crueles y no exigirle a Jonathan Carrillo que me diga dónde está mi hija, sobre todo que me la entregue a mi hija, y ellos seguir denunciando que porque les van a romper los ventanales de la iglesia. No es justo. O sea, yo lo que necesito y lo que exijo es que me devuelvan a mi hija Juliana. De que la gente vaya a hacer en tal iglesia, de gente indignada, no creo que, porque Julie igual tenía amigos, no sé, gente que la quería. Yo no puedo responder de lo que les vayan a hacer en la iglesia Oasis o en la nueva iglesia que me entero ahora o me enteré porque yo sí vi la noticia. Entonces, que ellos tienen otra iglesia y siguen funcionando como que nada pasa. Bueno, es que la justicia no le ha puesto ninguna prohibición de volver a abrir una iglesia. Exactamente, esa es otra cosa, que la sentencia por escrito, cuando nosotros pedíamos la reparación de las medidas de reparación integral, pedíamos que por lo menos se quede sentado por escrito, que las búsquedas de mi hija no cesen. Eso era parte de la apelación que usted presentó justamente, que iba a presentar el día de ayer en la audiencia. Y que la iglesia Oasis Esperanza sea cerrada definitivamente, pero sin embargo en la sentencia por escrito solo dice que sea quitado el nombre de la iglesia y no utilizado en ningún otro lugar. Eso para mí es indignante porque pueden seguir poniéndose las iglesias que ellos quieran o incluso funcionando en la misma iglesia Oasis Esperanza con otro nombre y no ha pasado absolutamente nada. Y cuando a mí no me dan garantías de que no existan víctimas como a mi hija. O sea, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que el 13 de marzo, para donde fue postergada pues la audiencia de apelación, se dé y la justicia nos siga dando largas este caso. Muchísimas gracias. Muy amable. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Tenemos tecnología de vanguardia. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Inicio del espacio publicitario. En tu mundo,
Esta es la hora. Son las 13 horas, con 53 minutos.